Ahí estoy compartiendo el Power. Cualquier problema, me avisan. Vamos a ver estaciones de trabajo, que habíamos comenzado a ver la última clase. Vimos que una característica de las redes neuronales es que cada lugar atiende a una transición por B. Entonces, si tenemos un lugar alimentando a dos transiciones o más, se puede dar el problema que cuando las transiciones coincidan en solicitar servicio al lugar, el lugar elija al azar a quién atender y deje sin atender a la otra transición. Aquí vemos T1, que se ejecuta cada tanto tiempo, que está dado por la longitud de las barras azules, y aquí T2, que se ejecuta cada el doble de tiempo de T1. El problema se va a presentar cuando coincidan los pedidos al lugar P1. Aquí, donde está la línea de trazos, coinciden los pedidos, entonces P1 tiene que elegir a quién atender. Y el otro pierde el turno, la otra transición pierde el turno. P1 elige al azar. Este conflicto se vuelve a presentar cuando pasan otra vez el tiempo y coinciden el momento de la ejecución de T1 con T2. Entonces, cada vez que coincidan las ejecuciones de dos transiciones que pidan a un mismo lugar marcadores, entonces se presenta un conflicto y el lugar va a tener que elegir al azar a quién atender. Veamos en detalle cómo es el problema. Aquí tenemos un lugar que tiene tres marcadores y alimenta dos transiciones, T0, T1, y esas transiciones envían los marcadores a los lugares P1 y P2, con capacidad 3. Bien, vamos haciendo el diagrama de Gantt, que es cómo se van activando las transiciones en función del tiempo. Entonces, en el tiempo cero, estamos con el estado U3, U0, 3, U1, 0, U2, 0. Quiere decir que el lugar 0 tiene tres marcadores y el lugar 1 y 2 tienen 0 marcadores. Estamos en el tiempo 0. En ese instante, en el tiempo 0, se habilitan T0 y T1, porque se cumplen las reglas de habilitación. Tienen marcadores para ser alimentados. P0 tiene la cantidad suficiente de marcadores y los lugares que reciben tienen la capacidad suficiente para recibir esos marcadores. Entonces se habilitan y corre el cronómetro. Ahora el T0 tiene tiempo de ejecución 1 y T1 tiene tiempo de ejecución 2. Así que T0 se va a ejecutar primero. Entonces vamos a tener que esperar una unidad de tiempo, que es la barra azul, para que se ejecute. En cambio, T1 se va a ejecutar a las 2 unidades de tiempo, que es la barra roja. Cuando termine la barra roja, ahí llegó a cero el cronómetro y se va a ejecutar. Entonces, en el tiempo cero comienzan los cronómetros, arrancan estas barras y sabemos que el cambio de estado va a ocurrir en el tiempo 1, aquí. En el tiempo 1, T0 se ejecuta, toma un marcador de P0 y lo envía a P1. Ahí no hay ningún problema, no hay conflicto. Y se vuelve a habilitar porque P0 tiene marcadores para alimentar y P1 tiene capacidad para recibir. Entonces, T0 se habilita nuevamente. Entonces, otra vez arranca la barra azul. Estamos en el tiempo T1. En el tiempo T1 arranca el cronómetro y ahora el próximo cambio de estado va a ser en el tiempo T2. Pero ahí las dos tareas, las dos transiciones van a querer ejecutarse. Estamos aquí y aquí P0, bueno, T0 y T1 quisieron ejecutarse y P0 eligió al azar, eligió a T0, le dio el marcador a T0 y T1 perdió su turno. Por eso llegó el cronómetro a cero y no hizo nada, no se pudo ejecutar porque P0 atendió a T1. Entonces, ahora se vuelven a habilitar las transiciones. Las dos se pueden habilitar porque T0 pide un marcador a P0, lo tiene P0 y puede entregar un marcador extra a P1. Y T1 pide un marcador y también lo tiene P0, así que también se habilita T1. Entonces arranca las barras de los dos. Pero el próximo cambio de estado va a ser en el tiempo 3.
Y ahí no hay conflicto porque se va a ejecutar T0. Y se llevó los tres marcadores. El estado final es U0, U1, 3, U1, 2, es 0. Entonces, el lugar 1, 0, terminó con 0 marcadores, el lugar 1 con 3 marcadores, el lugar 2 con 0 marcadores. Y se alcanzó el final en el tiempo 3. Bueno, no es el único estado que se puede alcanzar. Aquí la transición T0 no se puede ejecutar, ya se detuvo la simulación y este es el estado final. Bueno, como hubo azar, no es el único estado que se puede alcanzar. Volvamos a hacer la simulación. Arranco de nuevo la simulación, dibujamos de nuevo el diagrama de Gantt, comenzamos con tiempo 0, las dos tareas se habilitan, las dos transiciones se habilitan. El siguiente cambio de estado va a ser en el tiempo 1. No hay problema, no hay conflicto, así que se ejecuta T0. Se vuelve a habilitar T0, arranca la barra de T0 de nuevo. Y ahora avanzamos el reloj hasta T2, donde va a ser el siguiente cambio de estado. Y ahora P0, por azar, elige a T1. Así que T0 pierde su turno. Se deshabilita P0 y es atendida T1. Así que el marcador lo tomó T1 y lo envió al lugar P2. Ahora se vuelven a habilitar de nuevo las dos transiciones y el próximo cambio de estado va a ser en el tiempo 3. Pero no va a haber conflicto porque se ejecuta T0. Entonces el estado, y ahora ya no hay marcadores, así que se deshabilitan las dos transiciones y T1 no se va a ejecutar. Estado final, el lugar 0 con 0 marcadores, lugar 1 con 2 marcadores y el lugar 1, 2 con un marcador. Entonces vemos cómo en esta circunstancia la red se comporta como un modelo estocástico, ¿no? Porque interviene el azar en estas circunstancias particulares. Cuando hay conflicto, interviene el azar. Bien, y esto va a pasar siempre que modelemos de esta forma, donde un lugar esté conectado a dos transiciones o más transiciones, y vamos a tener que ser conscientes de que el lugar solamente puede atender a una transición por vez cuando recibe pedidos simultáneos. Y ahí va a elegir al azar, y aparece el azar y el estado final de la simulación va a cambiar en cada simulación, dependiendo del sorteo que haga ese lugar. Bueno, esto puede servir para modelar sistemas que se comporten de esa forma, ¿no? Si estamos hablando de nuevo de sistemas productivos, puede servir para depósitos en que venga un tren de una cinta de carga o un brazo robot. Aquí hay dos brazos robot que tratan de sacar una pieza del depósito y el depósito tiene espacio para un brazo robot. Entonces, cuando van los dos brazos robot, el lugar decide cuál entra y el otro se tiene que volver. Si el depósito real es así, este es el modelo adecuado. Ahora, ¿qué pasa si en el sistema productivo real el depósito sí puede atender a, a múltiples transiciones simultáneamente? ¿Cómo podemos modelar eso? ¿Cómo podemos modificar este modelo para representar esa realidad? En ese caso sería como un canasto donde los brazos robot, si coinciden, pueden los dos sacar una pieza al mismo tiempo. Bueno, para modelar eso podemos construir, bueno, una solución que le proponemos es esto, esta modificación, es hacer un alimentador. Aquí vamos a ver cómo funciona, qué se hizo. Este era el esquema original. En el esquema original tenemos un solo lugar que alimenta T1 y T2. Aquí vimos que el problema es que P1
solamente va a atender a una de esas transiciones cuando coincidan en pedir marcadores a P1. En el esquema de abajo, eso no va a pasar. Y veamos qué pasó para que no ocurra eso. ¿Qué se mantuvo? Se mantuvo, el, el lugar queda, el lugar original queda, y las transiciones originales también quedan. Se quedan las transiciones originales. Se agregó esto es nuevo. Son dos transiciones artificiales y dos lugares artificiales. Bueno, esto lo podemos ver como si fuera una mesa de trabajo. La transición T1 sería el operario que está en esa mesa de trabajo, que hace el trabajo, y lo que hace TA1 y PA1 es un alimentador, un brazo que toma la pieza del depósito y la coloca en un cesto intermedio, que sería PA1. Cosa que cuando TA1 lo necesite, no va a tener que acceder a P1, sino que accede a este canasto y no va a haber conflicto. Va a poder sacar la pieza de aquí. Y entonces, si hacemos bien las cosas, ¿qué pasa cuando T1 y T2 soliciten un marcador al mismo tiempo? No va a haber problema porque ese marcador va a estar en estos lugares intermedios, que solamente los alimentan a cada uno de ellos. Ese es el fundamento. Entonces ahí logramos romper el conflicto. Entonces cada vez que T1 y T2 solicitan marcadores en forma simultánea, no hay problema porque se lo están pidiendo a lugares diferentes. Ahora, ¿qué hace la actividad, las transiciones artificiales TA1 y TA2? Tiene la tarea de sacar los marcadores que necesita T1, de sacarlo del lugar cuando haya tiempo y colocarlo aquí, en este cesto, en este depósito intermedio. Estas transiciones tienen tiempo de ejecución cero, son inmediatas. Entonces, apenas puedan sacar un marcador, lo van a colocar aquí. Entonces, para que esto funcione, me voy a acercar más para que vean las características que tienen estas transiciones que se agregaron. Aquí el arco original, aquí había un arco original que unía P1 con T1. La multiplicidad de ese arco era 1,1, porque va del lugar 1 a la transición 1. Bueno, ese arco ahora va a ir a esta transición artificial, al alimentador, con la multiplicidad que tenía. De esta transición sale otro arco con la misma multiplicidad del arco original. Ese arco llega a este lugar artificial, que es el cesto alimentador, el lugar intermedio, que le vamos a colocar como capacidad el mismo valor que tiene la multiplicidad de este arco, del que alimenta el lugar. Y el arco que sale de este lugar intermedio, que va a la transición, también tiene la misma multiplicidad. Entonces, si ustedes aquí tienen, vamos a ampliar de nuevo, si ustedes aquí tenían una multiplicidad 3, bueno, aquí tienen que colocar, aquí se mantiene la multiplicidad 3, este arco también tiene que tener multiplicidad 3, este lugar tiene que tener capacidad 3 y el arco que sale tiene que tener multiplicidad 3. Lo mismo ocurre por el lado de abajo, ¿no? Ahora tenemos que respetar la multiplicidad del arco original. Eso va a estar aquí. Y eso se copia en todos los arcos y en la capacidad del lugar intermedio. Bien. Hagamos un diagrama de... A ver, falló. Espera un segundo.
Parece que hoy falla todo. Eh, a ver, aquí falló. Bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces cómo funciona ahora este lugar, esa modificación. Aquí está la modificación hecha. Hemos agregado las transiciones artificiales y los lugares artificiales con los arcos intermedios. Entonces ahora, de nuevo, suponemos que el T1 y T2, T1 tiene un tiempo de ejecución de una unidad de tiempo y T2 de 2 unidades de tiempo. En el momento cero se habilitan las dos transiciones. T1 se va a ejecutar cada una unidad de tiempo, va a intentar ejecutarse cada una unidad de tiempo, y T2 va a intentar ejecutarse cada 2 unidades de tiempo. La primera vez que coincidan, no va a haber ningún problema, porque T1 va a pedir marcadores a este lugar intermedio, a ese lugar intermedio, y T2 va a pedir marcadores a este lugar intermedio. ¿Y cómo sé que esos lugares van a tener los marcadores necesarios? Bueno, retrocedamos al tiempo cero. ¿Qué pasa en el tiempo cero? En el tiempo cero se habilita TA1 y TA2, porque pueden sacar marcadores de P1. Y como tienen tiempo de ejecución cero, en el tiempo cero sacan los marcadores y los envían al lugar intermedio. Eso hace TA1 y lo hace TA2. Entonces ya en el tiempo cero vamos a tener la cantidad necesaria de marcadores aquí. Si eran 3, bueno, ya en el tiempo cero se van a cargar 3 marcadores dentro de los lugares. Y ahora, cuando venga aquí en el tiempo 1, vamos a ejecutar, cuando sea el tiempo 1, no va a haber problema porque T1 tiene para pedir marcadores a este lugar. Irá a sacar los 3 marcadores. Bueno, supongan que lo saca. En cuanto lo saca, TA0, que tiene tiempo de ejecución 0, va a tomar otros 3 marcadores y los va a enviar aquí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué TA0 toma 3 marcadores y solamente 3 y no toma más? Pues tiene capacidad cero también. Porque la capacidad, muy bien, Perdón. capacidad 3. Aquí está la clave, ¿no? Porque hemos puesto capacidad 3. Cuando ponemos capacidad 3, bloquea a TA1. O sea, toma justo lo que necesita. Entonces, aquí, cuando llegue el conflicto, no va a haber problema porque cada depósito va a tener la cantidad de marcadores requeridos por T1 y T2. ¿Está bien? Profe, yo sigo teniendo la duda ahí. Siento que al agregar las dos nuevas transiciones TA1 y TA2, en el tiempo cero, las dos también no van a pelear por habilitarse y consumir Muy bien. el ¿Sí? lugar. Entonces, como que siento que parecería que sería lo mismo, porque en el tiempo cero igual van a pelear los dos por el lugar anterior, digamos, por P1, ¿o no? Es así, José. Es así. Eh, y muy bien la observación. El conflicto siempre existe. ¿Por qué? Como dice José aquí, ¿qué pasa? Ahí tengo conflicto porque tengo dos transiciones que están peleando por PA1. Eh, y el conflicto existe. ¿Qué pasa? Que se resuelve en el tiempo cero. Porque supongo que TA1 y TA2 piden en el tiempo cero marcadores a PA1. PA1 no sabe qué hacer y elige al azar, elige a TA1. Dice, bueno, te manda a vos todos los marcadores. TA1 toma sus 3 marcadores y se deshabilita. Y entonces TA2 sigue habilitada y le pide los marcadores. Ahora le vuelve a pedir los marcadores a P1. Y ahí P1 le va a mandar los marcadores. Entonces no importa a quién elija P1, si a TA1 o TA2, porque
A la que elija, bueno, le mandará los marcadores y esa se deshabilita. Y ahí nomás la otra se quiere ejecutar porque tiene tiempo de ejecución cero. Se vuelve a habilitar y se vuelve a querer ejecutar. Y ahora sí P1 va a poder atenderla. Entonces, lo hago aquí. Supongamos que uno pide dos marcadores y otro tres. Entonces, que gana T1. Bueno, estamos en el tiempo cero, gana T1 y aquí manda dos marcadores. Bueno, ahora T1 se deshabilita y TA2 se vuelve a habilitar. Porque se vuelve a habilitar y tiene tiempo de ejecución cero. Así que ahora se quiere ejecutar de nuevo. Se quiere ejecutar de nuevo y P1 ahora ya no tiene conflicto porque TA1 está bloqueada. ¿Por qué? Porque TA1 se deshabilitó porque no puede mandar marcadores, más marcadores al lugar intermedio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atender a TA2 y va a mandar los marcadores que les pida. Supongamos que tres. Entonces, como dice José, el conflicto está. La diferencia es que, como estas son inmediatas, el conflicto se resuelve en el tiempo cero. No importa quién atienda primero, va a terminar atendiendo a todas en el tiempo cero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Ahí, José, ¿está de acuerdo con Eh, eso? sí, está un poco complicado, pero sí, creo que sí, sí se entiende. O sea, por ejemplo, si yo lo veo en el diagrama de GAM, analizaría que sigue parado al inicio del eje Y, digamos. Todo está, todo Claro. todo Entonces, por eso que se vuelve a tomar esa transición, la otra transición. claro, todo el conflicto ocurre en el tiempo cero. Ujú. Y va a volver a ocurrir aquí, ¿no? Cuando esté en este tiempo, TA1 y TA2, bueno, o antes, ¿no? Aquí en el T0, el problema comienza en el arranque. Cuando arrancan, TA1 y TA2 están habilitadas y se van a querer ejecutar en el tiempo cero porque tienen tiempo cero de ejecución. Entonces ahí se van a querer ejecutar y van a pedir los marcadores las dos. P1 va a elegir al azar. Entonces, si elige a TA2, bueno, sacar a tres marcadores TA2, lo envía aquí y se bloquea TA2 porque ya no puede mandar más marcadores. Entonces ahora TA1 se vuelve a habilitar porque perdió su turno, el primero lo perdió. Se vuelve a habilitar y como tiene tiempo de ejecución cero, se vuelve a ejecutar. Y ahora sí se puede ejecutar, P1 la puede alimentar porque TA2 está bloqueada y le va a enviar los dos marcadores. Todo esto ocurre en el tiempo cero. Entonces, cuando salgamos del tiempo cero, ya esto T1 y T2 van a tener los marcadores que requieren. Entonces, se sigue presentando el conflicto, nada más que se resuelve en el mismo tiempo. Todo ocurre en un solo tiempo. Y esa es la solución. Esto resuelve el problema de que una deje de, que perdamos un tiempo de T1 o perdamos el tiempo de T2, que pierda su turno y perdamos todo ese tiempo. Aquí no importa quién pierda su turno porque perdemos cero tiempo. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, está resuelto el problema y se acaba el azar. Queda un solo problema por resolver. A ver si lo ven. Que hay un solo caso donde puede aparecer el azar. Profe, en el tercer conflicto, En el tercero, a ver cómo sería. o sea, viendo en la gráfica, sería en la tercera vez que coinciden T2 con T1, que sería la última. No, también se va a resolver. No, bueno, tenés razón en una parte. Va a aparecer un conflicto. Va, no se va a poder resolver el conflicto, pero esto ocurre también en el proceso real. Cuando, a ver, le escribo ahora.
Aquí habíamos puesto 3, creo, ¿no? Y aquí 2. Bueno, va a aparecer un conflicto si en algún momento dado, aquí tenemos, por ejemplo, 4 marcadores. Si yo arranco con 4 marcadores, bueno, entra en conflicto TA1 y TA2. Y bueno, se resuelve el conflicto en el tiempo cero. No hay problema con el tiempo. Pero ahora sí importa quién ganó primero, ¿no? Si gana TA1, se va a llevar 3 marcadores y va a dejar uno aquí. Y TA2 no se va a poder ejecutar. Si gana TA2, se va a llevar 2 marcadores y TA1 no se va a poder ejecutar. Y ahí va a aparecer de nuevo el azar. Entonces, ese es el único caso que queda sin resolver, pero porque en la planta real también queda sin resolver. No tenemos 2 líneas, una línea que necesita 3 piezas y la otra necesita 2. Y en el depósito tenemos 4. Bueno, vamos a tener que elegir a qué línea atender. Aquí lo hace al azar, ¿no? Si hay una lógica, bueno, ya podríamos implementar esa lógica de prioridad. Si es que la línea 1 es más prioritaria, entonces bueno, que gane siempre la línea 1. Habría que modificar el modelo. Pero si no hay prioridades, bueno, en la planta elegiríamos también al azar. Esto lo podemos ver en el... Profe, ¿Sí? perdón, de acuerdo al comportamiento con o sin prioridades, ¿daría el mismo resultado? No, ahí ya no. Podría coincidir por azar, ¿no? Si es que por azar se elige justo la línea más prioritaria. Pero si pusiéramos prioridades, entonces si la línea 1 era prioritaria, ahí ya rompemos al azar, ¿no? Porque siempre que haya que elegir, va a elegir la línea 1. En cambio, si lo hace por azar, puede elegir la línea 2 también. Así que no Perfecto, profe. darían el mismo resultado. Habría que modificar el modelo para que respete la prioridad. Bueno, aquí está cómo funciona. Otra vez dejamos el diagrama de Gantt. Estamos en el tiempo 0 con 3 marcadores aquí. Y ahora va a pasar eso, ¿no? Porque aquí tenemos 3 marcadores y la primera vez no va a haber conflicto porque tiene la cantidad de marcadores necesarios para alimentar los dos. Pero cuando quede un marcador, ahí va a tener que elegir al azar. Entonces, veamos qué pasa. Entonces, tiempo 0. En el tiempo 0 se habilitan las dos y se ejecutan T4 y T5, que son las transiciones artificiales. Y ya sacaron sus respectivos marcadores. Hubo conflicto y no sé a quién atendió, sea T4 o T5 primero, pero no importa, porque pudo atender a las dos en el tiempo 0. Y cada una sacó los marcadores que necesitaba. Y ahora viene aquí, se ejecuta T2, se ejecuta, toma el marcador, y ahora aquí, apenas sacó el marcador de aquí, ya T4 va a tomar otro marcador. Tomo el otro marcador, ya está lista para trabajar. Ahora cuando se presente la coincidencia, no hay problema, porque cada uno tenía un marcador esperando para ser procesado. Entonces se rompió el conflicto. Lo vuelvo a poner. Entonces vamos, en el tiempo 0 se habilitan y se ejecutan T4 y T5 porque son inmediatas. Entonces eso ya hace que vayan dos marcadores aquí en el tiempo 0 y ya en el tiempo 0 se habilitan T2 y T3 y arrancan su cronómetro. Se va a ejecutar primero T2
Y no va a tener problema porque tiene un marcador disponible en P6. ¿Sí? Tomó y lo mandó al lugar destino. Ahora, en ese mismo tiempo, apenas se ejecutó T2, en ese mismo tiempo se ejecuta de nuevo T4, porque está habilitada, se habilita y se ejecuta. Y toma un marcador, el que queda aquí, y lo envía a este depósito intermedio. En ese tiempo T1 se habilita T2 y T3 y corren los cronómetros. Ahora en el tiempo T2 van a coincidir los dos. Pero no hay problema porque cada uno le está pidiendo marcadores a un lugar distinto. Y se ejecutaron sin problema. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ahora que tengo ahí la animación. Profe, ¿se puede optimizar el uso de marcadores? ¿Optimizar? Sí, de alguna forma usar menos marcadores para más líneas. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo sería? Menos marcadores para más líneas. Sí, o el mismo marcador para dos líneas, digamos. Ah, el mismo marcador. No, el mismo marcador no puede ser para dos líneas. Sí. Un marcador viaja solamente por un arco. Entonces, si estamos modelando un proceso productivo, un marcador es una pieza, un elemento. ¿No? Por ejemplo, puede ser un cliente también. En P3 estarían los clientes y P6 y P7 pueden ser, perdón, P4, T2 y T3 pueden ser dos cajeros. Entonces aquí se decide a dónde enviar esos clientes. Entonces el mismo cliente no puede ser atendido por las dos tareas. Ah, perfecto, profe. Gracias. Bien, Marco. Bueno, en ese caso, me estoy pensando en lo que dice Marco. Bueno, en ese caso, no se puede hacer. Podría ser un mensaje. Sí, ahí, a ver, ya José, ¿no? Pero a Marco, me quedé pensando en Marco, si estuviéramos modelando información, podría darse, si es que sale un mensaje y queremos enviar copias de ese mensaje a distintos servidores. Bueno, ahí sí, se puede hacer que llegue un mensaje a P3, ¿no? Pero un solo mensaje. Y ahí habría que hacer, perdón, a ver, le voy a dibujar. Supongamos que llega un mensaje aquí y queremos que ese mensaje se reparta a múltiples servidores. Bueno, en ese caso, tenemos que hacer que ese mensaje salga por la línea 1 y por la línea 2. ¿Cómo lo harían? Ahí tenemos que crear dos marcadores a partir de uno para que sigan su procesamiento. Ahí sí, pero siempre el marcador es uno que viaja por el arco. Entonces aquí está llegando un mensaje de este proceso, envío un mensaje aquí y ese mensaje tiene que viajar por la línea 1 y por la línea 2, desencadenar alimentar a las dos líneas. Permitir que funcionen las dos líneas. Ese marcador genera dos líneas. Pues en ese caso lo que se podría hacer es habilitar un depósito para que alimente según la cantidad de línea que tenga que mandar. Puede ser. La otra sería esta. Yo creo Lo que pondría
para que utilice el mismo marcador, solo que se ocupa más tiempo, Sí, lo pondría en serie, digamos. Entonces el mismo marcador va a pasar de un lugar, porque los lugares serían las personas que reciben, y las pondría como en serie, digamos, y ese marcador pasaría para todos, pero creo que se ocuparía más tiempo, digamos, algo así. bien. Bueno, podríamos intentar colocar una transición, tomar ese marcador y generar dos, ¿no? Porque como no hay balance de marcadores, aquí puede entrar un marcador y salir otro para arriba y otro para abajo. Entonces ahí estaríamos multiplicando los marcadores, lo que quería Marco. No, Marco quería usar un marcador que fuera por distintos lados. Bueno, aquí sería algo cercano, ¿no? El mismo marcador cuando llega se divide en dos. Y aquí puede ser el caso, como le decía, que llegue un mensaje a este proceso y ese mensaje tenga que ser enviado a P6 y a P7, a la línea de arriba y a la línea de abajo. Y José quería hacer una pregunta antes. Si había alguna forma en específico de, cuando dijo que se podía dar prioridad, digamos, ¿cómo lo hago gráficamente ahí para darle prioridad a alguna línea en el caso que tengamos que darle? Ah, sí, bueno, eso, a ver, estamos a ver, espere que estoy buscando la presentación. Esa estaba en la presentación 1, que ahora que ya ya hemos avanzado en el red de Petri, ya podrían volver a repasar estas estructuras primitivas. Ahora ya comprenden mejor lo que es red de Petri. Aquí está la ejecución secuencial, cómo se hace para que se ejecuten en forma secuencial las transiciones, ¿no? Vimos el conflicto, que ahí pasó como un problema más, pero ahora sabemos ya que el conflicto, P4, no puede atender simultáneamente a estas transiciones. Aquí está eh, la concurrencia, la sincronización, cómo sincronizar líneas, ¿no? Que una línea espere a las demás a que terminen para que siga el proceso. Aquí está cómo se sincroniza. La confusión, la fusión y había una de prioridad, que se hace con el arco inhibidor, ¿no? Con el arco inhibidor. Entonces, aquí primero se va a ejecutar la T18, ¿sí? Porque está habilitada. Entonces, la T19, veamos que la T18 y la 19 están compitiendo por el marcador que tiene P15. Entonces, las dos están al mismo nivel de prioridad. Pero como yo quiero que sea prioritaria la T18, entonces coloco un lugar que bloquee a la T19. Ahora, este marcador lo está frenando a la T19. Este es un arco inhibidor. Cuando se complete el proceso de la línea de T18, una de las actividades que tiene que tener esta línea es sacar este marcador para que se habilite la línea de T19. Entonces, este marcador está frenando a la otra línea mientras
esta se ejecuta, la T18. Esa es la forma de marcar prioridad. Gracias, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto está. Ahora podemos ver también, repasar cómo se modifica el diagrama de evolución. A ver. Recuerden, este diagrama lo habíamos visto cómo evolucionaban los marcadores en cada depósito. Entonces, a ver, repasemos este. Bueno, aquí tenemos estamos. Bueno, vamos a suponer que se ejecuta T1. Aquí hay un conflicto, ¿no?, entre T1 y T2. Vamos a suponer que se ejecuta T1. ¿Cómo evoluciona el diagrama? Este era el diagrama de evolución de los marcadores. En círculo está el lugar que alimenta a T1. Vamos a suponer que este es el que alimenta a T1. Y aquí vamos a suponer que está el otro lugar, que es U2, que tiene marcación U2. Y ese es alimentado por T1. Bueno, ¿cómo es el diagrama de evolución aquí? En el instante 0 se habilita T1 y el estado no cambia, ¿no? Inicialmente teníamos 4 marcadores en el lugar 1 y un marcador en el lugar 2. Bueno, en el momento 0 se habilita T1 y el estado no cambia, la cantidad de marcadores no cambia para nada mientras esté habilitado T1. En el tiempo 5 se va a ejecutar T1 y ahí, cuando se ejecuta, por la regla de ejecución, ¿qué pasa? Toma marcadores del lugar 1, por eso es que este baja, tomó un marcador, así que bajó de 4 a 3, y entrega un marcador al lugar 2, por eso es que este aumenta de 1 a 2. Entonces, en el diagrama de Petri, estos cambios ocurren simultáneamente, ¿no? Cuando se ejecuta la transición, se toman los marcadores que alimentan la transición y se entregan marcadores a los lugares destino. Los dos cambios ocurren al mismo momento. Bueno, en un proceso productivo, nosotros habíamos dicho que las transiciones iban a ser las actividades. Y esto no ocurre así. ¿Cómo es el cambio? Si aquí hay un operario que tiene que pintar una pieza, ¿qué va a hacer? Primero pide la pieza, en el momento en que se habilita la tarea, pide la pieza y la tiene aquí pintando durante todo el tiempo que dura la actividad y al finalizar ese tiempo entrega la tarea. Entonces esto debería estar desfasado. Y eso se logra con la modificación que hicimos. Vamos a ver, con la modificación que hicimos de agregar estos lugares intermedios, ahora si representamos cómo varían los marcadores, vamos a tener que cuando se habilita TA1, entonces TA0, a ver, aquí está, vamos a representar, este sería U1, y aquí está U2. Este marcador, el lugar, y esto entrega ahí. Bueno, entonces, ¿en cuánto puede habilitarse T1? Sí, ya se toman los marcadores del lugar. Entonces aquí, en cuanto T1 ya se puede habilitar, esta transición va a tomar los marcadores necesarios y lo va a llevar aquí al lugar intermedio. Entonces, en ese momento, los marcadores del lugar 1 caen. Cuando se ejecuta TA1. Cuando se ejecuta TA1, cuando
la transición T1 esté lista para recibir un nuevo marcador. Entonces, le envía esto aquí, a este lugar, lo tiene en ese lugar, se habilita T1, pero ya el cambio se produjo en P1. Y T1 se va a ejecutar en el tiempo 5. Cuando se ejecute, va a tomar un marcador de PA0 y va a entregar recién el marcador a U2. Por eso es que aquí crece la cantidad de marcadores de U2. Entonces, si vemos qué pasó con los marcadores del lugar 1 original y el lugar 2, vemos que la cantidad primero disminuye en el lugar 1, que se toma la pieza, después durante todo este tiempo, que es el tiempo asociado a la transición, durante todo este tiempo, esa pieza está dentro de este lugar intermedio, y cuando termina el tiempo de la transición, se la retira y se le envía al lugar 2. Entonces aquí esto es más realista, porque esto ocurre en las plantas reales, ¿no? Primero se toma la pieza del lugar que alimenta la transición, se la procesa durante todo el tiempo que indica la transición y se entrega el producto cuando termina ese tiempo. Entonces aquí sería, toma el operario, en el tiempo 2, toma la pieza para pintar, espera todo este tiempo que demora a pintar, y cuando termina, recién entrega esa pieza al otro lugar. Bueno, entonces están cómo se diferencia la evolución con eso que es más realista, ¿no? Aquí las dos cosas ocurrían simultáneamente, y aquí primero se toma la pieza del lugar que alimenta y después se entrega la pieza elaborada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona el alimentador. Está cargando el programa. Ahí está. Bueno, estudiamos primero, a ver, estudiamos primero este. Voy a simular. A ver, vamos a simular de nuevo. Voy a verificar los tiempos. Tenemos 1, 1 y 2, 2. Bueno, primero se debería ejecutar T0. Vamos a ver si ocurre eso. Ahí está, tomó el marcador. T1 toma el otro marcador. Y aquí T0 gana. Entonces el conflicto, vamos a hacerlo por paso. Aquí estamos en el tiempo 0. Voy a dar el paso. Bueno, las dos transiciones se van a habilitar. Vamos a inicializo. Damos el paso. Ahí se habilitaron las dos. Y en el tiempo 1 se va a ejecutar T0, porque tiene tiempo 1. Entonces ahí no hay conflicto. Ahí se ejecutó. Ahora vamos a seguir avanzando. Se vuelven a habilitar las dos. Y en el tiempo 2 va a haber conflicto, ¿no? Entonces P0 va a tener que elegir al azar. Eligió a T0. Ahora en el tiempo 3 no va a haber conflicto, porque esta se vuelve a habilitar y esta se vuelve a habilitar y se va a querer ejecutar en el tiempo 4. Así que en el tiempo 3, perdón. Vamos a habilitar y se ejecutó. Ahí no hubo conflicto y se llevaron los 3 marcadores. Si vuelvo a simular, en algún momento va a ganar T1. A ver, vamos a ver. Inicializo esto en 2. Ahí ganó.
T1. Pero el resultado, como ven, es al azar. Y quedamos 3, 0 y 2, 1. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos esto. Vamos a hacer vamos a revisar 1, 2. Bueno, ahí están. Vamos a ver en el tiempo cero qué ocurre en el tiempo cero. Hago clic, se habilitó T4, se ejecutó, hubo conflicto, ganó T5, tomó el marcador. Ahora me fijo en el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Estamos en el tiempo 0. Voy a dar otro paso y ahora T4 ganó. ¿Por qué T5 está bloqueada? Voy a ver el tiempo y seguimos en el tiempo 0. Porque tienen ejecución inmediata. Y ahora sí arrancan los cronómetros de estas dos. Entonces se va a ejecutar T1. Ahí se ejecutó T1. Vamos a ver el tiempo. Estamos en el tiempo 1. Se ejecutó T1. Y ahí se habilita T4 y pide otro marcador. Todo en el tiempo 1. Vamos de nuevo a ver el tiempo. Seguimos en el tiempo 1. Entonces se vuelve a habilitar T2. Y ahora en el tiempo 2 se va a querer ejecutar T2 y T3, pero no hay problema porque las dos se pueden ejecutar juntas. Ahí se ejecutaron las dos y se rompió el conflicto. Y esto siempre va a dar 2-1. No va a haber aleatoriedad. Vamos a correrlo de nuevo. Verifico los tiempos de transición. Y voy al final, 2-1. Vuelvo a reiniciar. Verifico los tiempos. Vamos al final, 2-1. Siempre va a dar 2-1. Bien, para descargar es lo mismo, es el mismo problema. Cuando tenemos que un lugar va a recibir de dos transiciones, se va a presentar un conflicto cuando las dos transiciones quieran entregar el marcador simultáneamente al lugar. Va a aparecer también el conflicto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? De una forma similar. Ahora vamos a colocar un descargador. Entonces, rompemos los arcos, rompo este arco. No, no lo rompo, sino que en vez de dirigirlo directamente a P2, ahora lo dirijo a un lugar intermedio, artificial, que es el cesto donde el operario va a dejar la pieza elaborada. Y de aquí va a haber una transición artificial que es la encargada, que con tiempo de ejecución 0, que es la encargada de sacar esta pieza cuando pueda, cuando el lugar destino pueda recibir esa pieza. Entonces va a sacar la pieza y la va a entregar. Otra vez sigue el conflicto porque aquí dos transiciones tratando de llegar al mismo, pero se va a resolver en un tiempo nulo. El otro cuidado, a ver, creo que alguien está entrando. Entonces, en cuanto a los otros arcos, vale lo mismo que expliqué para el alimentador. La multiplicidad de este arco tiene que ser la misma que esté aquí, en la capacidad del lugar intermedio, en este arco y en este arco. Ahora, si aquí tenemos una mesa de trabajo completa, una estación de trabajo completa.
Antes, en la red de Petri, una estación de trabajo la representábamos con una sola transición. Bueno, esto puede servir si es que los lugares que alimentan esta transición y los lugares que reciben esta transición, admitimos que solamente pueden atender a una transición por vez. Bueno, sirve para modelar como una primera aproximación para el modelo, para un sistema real, o si el sistema real se comporta de esa forma, también es adecuado entonces, ¿no? Sería adecuado modelar la transición, la actividad, como si fuera una transición común. Y sabemos ya que va a poder acceder a un lugar, que un lugar la va a poder alimentar si es que no tiene que alimentar a otra transición simultáneamente, y el otro lugar va a poder recibir los marcadores si es que no tiene que recibir de otras transiciones simultáneamente. Si en cambio los lugares pueden alimentar y pueden recibir de distintas transiciones simultáneamente, tendríamos que modificar y una estación de trabajo completa sería así. Vamos a verla. Está la tarea original, que es desempeñada por el operador o por la máquina, y aquí le hemos acoplado un bloque alimentador, que es el encargado de retirar la pieza del depósito y dejarla en este lugar intermedio listo para que se procese. Perdón, el alimentador va desde... El alimentador sería hasta ahí. ¿Sí? Es el alimentador con la transición artificial y el lugar artificial. Entonces, la tarea de esta parte sería tomar la pieza del lugar del depósito y colocarla en este lugar intermedio o cesta de trabajo, listo para que la transición lo tome. Y cuando la transición termine de elaborar esta pieza, la va a entregar a otro cesto de trabajo que está en la mesa y esta transición la va a descargar cuando pueda. Entonces, este sería el descargador. Entonces, tenemos un alimentador, la transición que hace el trabajo y el descargador. Bueno, estas serían las modificaciones que habrían que hacer si le decimos a ustedes que los lugares pueden alimentar a las transiciones y que los lugares pueden recibir de múltiples transiciones simultáneamente. Si de cambio le decimos que los lugares pueden alimentar a una sola transición por vez y pueden recibir a una sola transición por vez, entonces modelan con una sola transición. Si le decimos que pueden alimentar a múltiples transiciones a la vez y recibir a múltiples transiciones a la vez, tienen que colocar esta mesa de trabajo, de acuerdo a cómo necesiten. Bueno, pueden simplificarlo también, pueden tener solamente un descargador, solamente un alimentador, eso depende, ¿no? Si ustedes tienen que esta transición T1 va a alimentar a un lugar y es la única transición que alimenta ese lugar, entonces no necesitan el descargador, porque no va a haber conflicto con este lugar. Directamente envían el arco a ese lugar, sin descargador. Lo mismo va a pasar si esta transición se alimenta de un lugar y es la única que se alimenta de ese lugar. Entonces tampoco necesitan un alimentador, ¿no? Colocan directamente el arco al lugar. Bien, cuando ustedes lo modelen de esta forma, puede ser que se acorten los tiempos de producción porque las transiciones no van a perder turno, ¿no? Van a tener siempre, si hay marcadores, van a poder estar siempre funcionando. En cambio, cuando hay conflictos, a veces pierden el turno de trabajo, ¿no? Y ahí se pierde tiempo. Bueno, a ver, tengo el descargador para que lo veamos. Bueno, aquí.
Vamos a ver qué hace este lugar. Vamos a ver primero, tenemos un origen, un depósito y un destino. A ver, vamos a simular. Tiempo 5, 5 y 10 y 10. Bueno, vamos a simular a ver cuánto demora la simulación. Vean cuál es el problema. Tengo una etapa rápida T1 y una etapa lenta T2. Entonces la rápida demora 5 unidades de tiempo y la rápida y la lenta demora 10. Entonces cuando T1 entrega un marcador aquí, arranca T2. Ahora T1 no puede seguir procesando otro marcador porque este depósito tiene capacidad 1. Entonces tiene que esperar que T2 termine su tarea y saque el marcador de aquí. Y eso va a hacer que sea más lenta. Bueno, ahí T1 está perdiendo tiempo. Está esperando que T2 saque ese marcador. Y pierde tiempo. Abajo coloqué un descargador. Entonces, ahora T1 termina y entrega ese marcador a este descargador. Y ahí espera hasta que T4 saque su marcador de aquí. ¿No? Bueno, aquí ya termina. Vamos a correr. Aquí terminó más rápido esta línea que la de arriba. La de arriba sigue procesando porque T1 tuvo que esperar. Vamos a verla funcionando de nuevo. Vamos a verla. 5 y 5, 10 y 10. Veamos cómo funciona la línea de abajo. T1 sigue trabajando. No le importa que T4 todavía no haya procesado el marcador, porque ella puede entregar el marcador a un lugar intermedio. Entonces nunca está esperando. Bueno, ese es gracias al descargador. También el mismo efecto podría haberlo logrado ampliando la capacidad de este depósito. Vamos a ampliarla a 2. Cinco, 5, 10, 10, 10 y 5, 5. Vamos, ahora tienen que correr simultáneamente. Van a la par. Es el mismo efecto porque en realidad es como si se hubiera ampliado la capacidad del depósito. Si en este caso el descargador podría ser sustituido por ampliar la capacidad del depósito. Bueno, pero es distinto si... Bueno, esto era simplemente para mostrar cómo el descargador puede provocar esa aceleración, porque es como si ampliaríamos la capacidad del depósito intermedio del P7. Profe, ¿y si en vez de aumentar la capacidad del depósito hubiéramos trabajado con 2 depósitos, se hubiera podido de la misma forma? Con 2 depósitos, dividir los depósitos. Sí. Y lo hacemos. Vamos a pasar a modo diseño. Bueno, ustedes ya lo tienen a HPSyn y es muy bueno que hagan todas esas preguntas. Y ahora ustedes ya también las pueden contestar. Aquí vamos a quedar con capacidad 1. Vamos a colocar los arcos
¿Así? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está todo con capacidad 1. Bueno, veamos qué ocurre. Inicio. Vamos a controlar los tiempos. 5 y 5. 10 y 10. Marcaron todos los tiempos mal. 5 y 5 y 10. Bueno, ahí está. Corramos y veamos. Ya se ve que es más rápido lo de abajo, ¿no? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Bien. Las transiciones con los descargadores son más eficientes, señor Colorado. No, lo que pasa es que esta modificación que hicimos no ayuda tiene el mismo problema que teníamos antes, porque ahora T1 entrega un marcador a este lugar. ¿Cuál era el problema? Antes que entregábamos un marcador aquí y nos quedamos bloqueados porque la capacidad era 1 y ya no podemos seguir entregando marcadores aquí. Entonces, ese problema sigue existiendo, así que bloquea T1. Dice, mientras T2 no saque este marcador, T1 está bloqueado. Entonces sigue existiendo el problema. Ahora le hemos agregado este, pero este tiene el mismo problema porque lo que hace T1 es cuando recibe un marcador, envía un marcador para aquí y otro marcador para aquí. Y ahora se bloquea por los dos caminos. Vamos a simular el inicio. Y vamos a ver que está bloqueada. Aquí vamos a colocar 10. Vamos paso por paso. Ahí se habilita. En el tiempo 5, aquí está llegando a 0 ya el contador. Ahí envía un marcador a los dos lugares. Y ahora se bloquea. Vamos a ver. Ahí se bloqueó. ¿Por qué? Porque este lugar está lleno y este lugar está lleno. Los dos tienen capacidad 1. Entonces, está lleno y ahora tiene que esperar a que T2 saque esos marcadores. Entonces, voy a dar otro paso temporal y está bloqueada. Sigue bloqueada. Hasta que T2 saque esos marcadores. Y ya lo debería sacar. Ahí está. Ahí lo sacó y ahora recién se va a habilitar. Ahí se habilitó. Entonces, esto no sirve porque tiene el mismo, podemos agregar 10 vías y vamos a tener el mismo problema porque en cada una de estas líneas se presenta el mismo problema. Se bloquea por la capacidad del depósito. ¿Está claro? Sí, profe, clarísimo. Bien. Pero está bien la duda. No dejen de preguntar. Lo principal es preguntarse y después prueben, ¿no? Prueben y así van a entender cómo funciona la red. Tienen que preguntarse, no le teman a cometer errores. Porque cuando uno comete errores es la única vez que aprende, ¿no? Si uno hace bien las cosas, no aprendió. Es cuando uno comete el error, ahí es cuando uno aprende. Así que valoren el método de prueba y error, ¿no?
Entonces, bueno, no iría porque tenemos el mismo problema. Entonces vamos a... Bueno, por aquí quería decirles que vivimos en una cultura en que parece que equivocarse es malo y nadie se quiere equivocar. Por eso nadie pregunta y nadie quiere jugarse en algo. Pero si uno no se equivoca y no comete errores, no aprende. Entonces, si ustedes quieren aprender, tienen que estar dispuestos a cometer errores. Entonces, pregunten, prueben, ¿no? Prueben, y hasta que les dé. Bueno, esto está. Vamos con algunos esquemas básicos que aparecen en los problemas y aquí yo les propongo una solución, pero no es la única, ¿no? Usted también es otra marcación que quiero hacer, que no existe un único camino para hacer una cosa, menos en informática. Entonces aquí les propongo una solución para determinados problemas y ustedes vean si coinciden con esa solución o si encuentran otra mejor. Bien, aquí tenemos, les planteo el problema. Tenemos dos líneas que se alimentan, la línea superior y la línea inferior, que se alimentan del mismo lugar. Y el problema es que una de las dos líneas tienen velocidad de ejecución diferente. Una es más rápida que la otra. Y yo quiero que procesen la misma cantidad de marcadores, ¿no? O quiero que procesen determinada cantidad de marcadores, que si las dejo correr sola, la más rápida va a procesar más marcadores que la lenta. Entonces, ¿cómo puedo lograr que las líneas procesen la cantidad de marcadores deseada independientemente de la velocidad? Entonces, aquí tengo que T1 es mucho menor que T2, así que la línea más rápida es la de arriba, ¿no? La línea de arriba es mucho más rápida que la de abajo. Y U3 la cantidad de marcadores destinado a la línea más rápida. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer? A ver, permítanme. Bueno, aquí yo quiero entonces que cada línea procese la cantidad de marcadores que yo quiero, no los que ella pueden. Entonces, porque la más rápida siempre va a intentar llevarse la mayor cantidad de marcadores y me va a dejar sin marcadores a la línea 2 y no sé si va a lograr cumplir con el objetivo de la línea 2. Entonces, ¿cómo se modifica? Bueno, puedo usar un lugar ficticio que vendría a representar lo que es una orden de producción. Entonces yo aquí le agregué este lugar ficticio, el PA3, que tiene una cantidad de marcadores U3, donde esa cantidad de marcadores va a ser la cantidad de marcadores que yo quiero que procese la línea más rápida. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Está bien? Supongo que aquí tengo, vamos a colocar, tengo 100 marcadores. Bien, y que entonces la línea rápida va a tender a procesarme más marcadores que la línea lenta. Va a procesar más de 50 y la línea lenta se va a quedar con menos de 50. Entonces, supongo que yo quiero que la línea rápida procese 10 marcadores nomás y el resto lo procese la lenta. ¿Cómo logro frenar a esta línea? Bueno, con este lugar artificial. Aquí le coloco 10 marcadores. El U3 sería igual a 10. Entonces, ¿qué pasa? La línea rápida se va a ejecutar a gran velocidad. En la primera etapa le va a sacar marcadores a la línea lenta, que va a ir procesando de a poco, pero a medida que procese marcadores la línea 1, va a ir consumiendo marcadores de este lugar, que serían las órdenes de producción. Entonces va a tomar una orden de producción, va a tomar otro marcador, y cuando consuma las 10 órdenes de producción, esta actividad se va a bloquear. Y se bloquea
toda la línea. Y ya procesamos los 10 marcadores que queríamos. Ahora la línea 2 sigue procesando los restantes. Entonces esa es la forma de frenar a la más rápida. Por seguridad también tenemos que colocar algo similar aquí, otro depósito con orden de producción para la línea lenta. Entonces eso podría ir aquí, debería ir aquí, con la cantidad que queremos que procese la línea lenta. Entonces ahí pondríamos los 90 para que procese esa cantidad. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en el HPSIM. Bien, aquí tengo 10 marcadores, ¿no? Tengo una línea rápida, que es la de arriba. El tiempo de ejecución de esta transición es 1 y este es 2, así que el doble de rápido. Vamos a ver cómo se consumen los marcadores cuando no tengo esta orden de producción. Para eso voy a anular este arco, lo coloco en modo test, y ahí es como si no existiera este arco. Entonces quedaría solamente la línea rápida y la línea lenta. Vamos a ejecutar, a ver qué ocurre. Controlo los tiempos. Vamos a ejecutar. Y ahí está la línea rápida. Se lleva más el doble de marcadores. Terminamos 6-4. Aquí tenemos, rompimos el conflicto con esta sección amarilla que son los alimentadores. Entonces terminamos 6-4. Coloquemos más marcadores, así vemos. Vamos a colocar 20. Vemos el problema. Ejecutemos. A ver. Inicializo y vamos a ejecutar. Vamos a tener un problema, creo, que se va a detener antes por la capacidad de los destinos. Si se va a bloquear antes. Ahí se bloqueó la línea de arriba por la capacidad de los destinos. Bueno, que ahí hay otra forma de detener la línea rápida. Bueno, sin querer la mostré. Vean, aquí ya se bloqueó la línea rápida por la capacidad del destino. ¿Cuál es el problema de detener la línea rápida con este método? Es que me puede quedar un marcador aquí, perdido. Entonces, no es un buen método para detener la línea rápida. Vamos a cambiar las capacidades para ver cuánto le ganaba a la línea rápida a la línea lenta. Inicializo. Y vamos. Ahí está. Bueno, vemos que se le está sacando el doble. ¿Sí? Le saca el doble casi. Bien, ahora vamos a frenar la línea rápida para que produzca solamente procese 5 marcadores. Entonces ahora habilito este arco, voy al modo de diseño, lo habilito, coloco en modo normal y reinicio. Controlo los tiempos, está todo bien.
Vamos a simular. Y la línea rápida comienza con todo. Sigue siendo la más rápida. Le va ganando a la lenta. Pero ahí se va a bloquear. Se quedó sin órdenes de producción. Y ahora la línea lenta va a procesar el resto. Vamos al final. Y no hay ningún marcador perdido. Bien, esa es entonces una alternativa cuando tengan líneas rápidas, tengan que equilibrar una línea rápida con una línea lenta. Vamos a la asignación de recursos. Aquí tenemos un operario que atiende a dos transiciones. Si el operario está en este lugar intermedio, aquí está el operario está en esta oficina, ¿no? Y va a tener que ir a atender la máquina T1 y la máquina T2. Entonces vean que la transición 1, la actividad 1 necesita un operario, así que lo pide y pide un marcador, la pieza que tiene que procesar. Cuando termina de procesar la pieza, entrega la pieza procesada y libera al operario. Ahora la transición 2 puede pedirla cuando necesite. Pero aquí hay un conflicto, ¿no? Porque cuando T1 y T2 pidan el operario simultáneamente, va a aparecer el conflicto. Vamos a ver cómo trabaja el operario. Aquí una observación, vean que el lugar donde está el operario tiene capacidad 2. Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen. ¿Por qué tiene capacidad 2? Vamos a ejecutarlo, a ver cómo anda. Tiempo de la transición 1 es 1, tiempo de la transición 2 es 2. Entonces, cada 2 instantes de tiempo se va a producir un conflicto. Y ahí elegirá al azar. Veamos qué ocurre. Entonces estamos en el tiempo 1, tiempo 2. Estamos en el tiempo 1. Ahí se ejecutó. T1, T0. Ahora se habilitan de nuevo las 2. Y aquí entra en conflicto. Vamos a ver a quién elige. Ahí están pidiendo, las dos tareas piden el operario y ganó T0. Bueno, lo voy a seguir ejecutando y vamos a ver en qué estado terminan. Pero aquí hay azar porque aparece un conflicto cada 2 unidades de tiempo. (7:3) terminó. Vamos a controlar de nuevo. Vuelvo a simular. (7:3) de nuevo. Vamos a simular de nuevo. Ahí termina distinto. No, 7:3 de nuevo. No, ahí termina distinto. Sí, ahí terminó 10. Siempre ganó T0. Bueno, ¿por qué aparece el azar? Porque aquí hay un conflicto. Aquí ese conflicto desaparece. Veamos cómo funciona. Cuando T1 pida
el operario, aquí está habilitada T1 porque tiene un operario para pedir. T2 está deshabilitada porque él pide a este operario. Y hay dos, es como si fueran dos oficinas. Entonces, el operario que necesita T2 no está ahí. Entonces, no se va a habilitar T2. Se va a habilitar T1. Cuando termine T1, lo envía aquí al operario y ahí se habilita T2. Cuando T2 se ejecute, va a enviar al operario a este lado y ahí se habilita T1. Resultado, se van a ejecutar en forma alternativa T1 y T2 y no hay conflicto. Vamos a ver. Vamos a inicializar. 1, 2, 2, está todo bien. Y vamos a ver cómo se ejecuta. Ahí se llevó el operario T1, ahí lo devuelve. Y vemos cómo el operario va a una tarea y va a la otra. Y aquí no hay conflicto y no hay azar. Procesan la misma cantidad de marcadores, a pesar de que la línea T0, la superior, es más rápida que la segunda. ¿Está bien? Bien. Por último, a ver. Vamos a la determinación de recursos, otra aplicación de la red de Petri. Si tenemos que el tiempo original de una transición es T1, ¿qué ocurre cuando multiplicamos por n la cantidad de recursos que tiene esa transición? Y estoy hablando aquí como recursos, como la maquinaria que está ahí o como las personas que están trabajando en esa transición. Y aquí van a aparecer dos casos. Si la tarea se puede dividir entre los recursos nuevos, entonces el tiempo se va a reducir. Entonces aquí vamos a pasar que esa actividad, donde antes había una sola persona, si yo agrego n personas, pasa a tener n personas, y la tarea se puede dividir, entonces el, el tiempo de la actividad se va a reducir. ¿Cuánto? Bueno, va a ser el original T1 dividido n. Esto es, si una casa demora un cierto tiempo para ser pintada por un pintor, si coloco 10 pintores, los 10 van a ir a trabajar en la misma casa, entonces el tiempo de pintura se va a reducir a una décima parte. Porque los 10 van a trabajar en la misma tarea. Entonces, al trabajar en la misma tarea, reducen el tiempo. Ahora existen otros casos donde yo tengo de nuevo la tarea 1, la transición 1, y esta vez, bueno, los recursos los multiplico de nuevo por n. Había una persona trabajando y ahora lo multiplico por n, paso a tener 10 personas ahí. Y ahora voy a considerar qué pasa si la tarea no se puede dividir. Si no puedo asignarle la tarea a las 10 personas. Por ejemplo, si esta es una estación donde estoy ensamblando, le estoy colocando estoy colocando memorias a una computadora. Entonces, las 10 personas no van a estar trabajando sobre la misma computadora. No van a estar todos colocando las 10 memorias en la misma computadora. Lo que van a hacer es tomar cada uno una computadora. Entonces aquí la tarea no se divide. Lo que van a hacer es cada uno va a tomar su propia tarea. Y eso va a tener como efecto neto que el tiempo se mantiene constante. Al agregar las nuevas personas se mantiene constante el tiempo de transición. Si antes demoraba 5 minutos una persona en agregar RAM a una computadora, ahora que tengo 10 personas, van a seguir demorando
5 minutos porque cada uno va a hacer esa tarea. Lo que gané es que ahora, en paralelo, se van a armar 10 computadoras. Entonces eso se representa multiplicando la multiplicidad de los arcos que entran y que salen por n. Bien, si podemos asignar un nuevo recurso, si tenemos dinero para contratar a personas o comprar máquinas, ¿a dónde lo vamos a asignar? Bueno, tenemos que asignarlo al lugar donde tenga mayor impacto. Eso lo habíamos visto ya en la última videoconferencia, que eso depende de la sensibilidad que tiene el tiempo de ejecución de la transición con respecto a la modificación que nosotros hagamos. Y aquí tenemos que ver cuál es la sensibilidad del tiempo de procesamiento del proceso total con respecto a la modificación del tiempo en una transición dada. Con eso habíamos encontrado nosotros lo que era el cuello de botella. Entonces, en un primer momento, lo primero que hay que estudiar es qué pasa si modificamos los tiempos del cuello de botella. ¿Qué representaba el cuello de botella? Era que si yo llegaba a modificar el tiempo en la etapa del cuello de botella, iba a tener el mayor impacto posible en todo el tiempo del proceso. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, me conviene modificar el tiempo en el cuello de botella, en la tarea que es el cuello de botella. Ahora, lo que pasa es que hay que ver cuánto me cuesta modificar el tiempo en ese cuello de botella. Entonces, aquí tenemos, el cuello de botella tiene sensibilidad 100, lo que implica que si reduzco en 2 segundos el tiempo de ese cuello de botella, de la transición que está en ese cuello de botella, el proceso va a reducirse en 200 segundos. Gano muchísimo. Puedo tener otra transición que no sea cuello de botella y que tiene sensibilidad 50. ¿Qué significa eso? Que si yo reduzco ahí 6 segundos, el tiempo del proceso se va a reducir en 300. Bueno, ahí gano más, bueno, comparo. Ahora, ¿cómo es esta comparación? Vamos a suponer que el dinero que tengo que invertir para reducir 2 segundos en el cuello de botella es el mismo dinero que tengo que invertir para reducir 6 segundos en esta otra transición que no era el cuello de botella. Y vemos que en este caso nos conviene trabajar en esa otra transición, porque me provoca una mayor reducción en el tiempo del proceso. Entonces, no siempre conviene invertir en el cuello de botella, hay que ver cuánto cuesta. El cuello de botella es algo útil de identificar, porque ahí tengo el mayor impacto en las modificaciones. Pero hay que ver en realidad cuánto me cuesta hacer las modificaciones para tomar la decisión. Bien, ese cálculo lo hago aquí, ya para terminar. Aquí hay un cálculo hecho. Sí, donde surgieron esos números. Aquí tenía una sensibilidad de 100 y aquí está hecho cómo se modificaron los números. Por ejemplo, esta era la etapa de cuello de botella. Tenía un recurso original de 1 y el tiempo original era de 4 segundos. Bueno, el cambio, al agregar un recurso, aquí voy a agregarle una persona más. Entonces, calculo cuánto se va a cambiar el tiempo. Si agrego una persona más, voy a provocar una reducción de 2 segundos. Y eso implica una reducción en todo el proceso de 200 segundos. Ahora voy a la otra transición que tiene sensibilidad de 50. Tiene una persona trabajando. El tiempo original era de 12. Y ahora calculo cuál sería el impacto de agregar una persona en esa actividad. Lo calculo aquí. Bueno, me dice que al agregar una persona ahí, bajo 6 segundos. Y esos 6 segundos que bajé me permiten bajar el proceso en 300 segundos. Entonces, me convendría
invertir en esta otra transición. Esta sería donde debería invertir. Bueno, para terminar con el tema de redes de Petri, están las aplicaciones. ¿En qué se aplica la red de Petri? Hacemos todo un resumen de lo que vimos en todas las videoconferencias. Sirve para determinar la producción. A partir de una cantidad de materias primas dadas, puedo determinar cuánto se puede producir. Puedo determinar el tiempo de producción, cuánto voy a demorar en producir algo. Puedo determinar el estado en un tiempo dado, donde tengo la simulación en un dado tiempo y veo qué cantidad de producto tengo en la planta distribuida en toda la planta, que es lo mismo de ver que es lo mismo que ver cuántos marcadores tengo en cada lugar. Puedo dimensionar los depósitos, que lo vimos en la videoconferencia anterior. Puedo identificar inventarios críticos, también lo vimos, era el inventario que se agotaba primero y que me detenía la producción. Puedo determinar los inventarios mínimos, que eran aquellos que los mínimos requeridos para hacer una determinada producción y que no me sobre nada. Puedo identificar cuello de botellas. Puedo evaluar la asignación de recursos, ¿no? Para ver dónde me conviene agregar un recurso. O evaluar qué pasa con el tiempo de producción cuando coloco determinados recursos en determinada transición, en determinada actividad. Bueno, con esto terminamos la red de Petri. Y ya comenzamos con otro tema, así que hoy le voy a habilitar ya el siguiente módulo y se va a habilitar también el cuestionario y la entrega de prácticos. Así que la van a tener abierta durante una semana. No dejen pasar los plazos, no lo dejen pasar a los plazos y vean bien los plazos. Recuerden que tienen que ver aquí en próximo evento los plazos de las actividades. No dejen pasar los plazos. Son muy importantes el cumplimiento de los plazos de ustedes como profesionales